La ofensiva del 89, después de varios días de estar combatiendo en las ciudades principales de El Salvador, detuvimos la ofensiva. Claro, en algunas unidades 7 días, otro día 10 días. Aquí en San Salvador se vivió, pues, destruyeron muchas casas los subversivos para poder infiltrarse de una casa a la otra sin ser detectados y poder avanzar. Bueno, a finales del 89, el FMLN decide hacer la ofensiva final, porque ya no tenían vuelta atrás. Ya en ese momento a nivel mundial se estaban dando cambios trascendentales en Rusia. Ya no había apoyo directamente desde Rusia. Entonces ellos optaron pues por hacer una ofensiva para la toma del poder. Entonces porque veían que ya no iban a estar apoyados por el eje soviético. Por lo tanto, deciden hacerla, pero las condiciones, ellos creían que las condiciones objetivas y subjetivas y objetivas ya estaban dadas. Por lo tanto, los internacionalistas llegaron desde varias partes del mundo a apoyarlos. Aquí vimos gente de Asia, japoneses, vimos gente de Europa, de Norteamérica, de Suramérica, dentro de las filas guerrilleras, ahí atacando. Algunos fueron capturados y fueron enviados a sus respectivos países, ¿verdad? Luego se contuvo la ofensiva. Ya sabemos el resultado final, por qué se contuvo la ofensiva y que la muerte de las jesuitas prácticamente sirvió para la finalización de la ofensiva de parte de ellos. Así. En cuanto a las víctimas civiles, fueron aproximadamente de 4,000, pero esas víctimas se le pueden cargar al FMLN, pues, porque nosotros como Fuerza Armada estábamos defendiendo a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra seguridad pública, y ellos vienen y atacan, y entonces ellos le llaman a ellos como daño colateral la muerte de un civil. Nosotros no, porque nosotros estábamos defendiendo de ellos. Lo que pasa es que el FMLN vio a la población civil como un escudo. Entonces, por lo tanto, ellos no permitían, a ellos les importaba tener población civil porque sabía que el soldado, el oficial, no podía disparar cuando había gente civil. Entonces se escudaban. Lo mismo que pasó en el Mozote, pues. Ocuparon los niños y la gente para cubrirse. Y luego ellos se retiraron y los dejaron ahí combatiendo los niños con fusiles contra el ejército. Lo mismo. Entonces, es normal que ellos ocupen a la población civil como escudos humanos. Entonces, por lo tanto, 4,000 muertos durante esa ofensiva. Nadie se ha hecho cargo de esos 4,000 muertos. Y ahí están los familiares llorando. Y todo el día de fondo, ahí van a rezarle a sus tumbas. Gente que murió inocentemente, ¿verdad? Perdieron gran cantidad de combatientes también durante la ofensiva. Les costó reponerse. A raíz de eso, bueno, el FMLN perdió demasiados combatientes, demasiado. Quedaron diezmados. Ahora, internacionalmente les sirvió a ellos para forzar lo que es los acuerdos de paz. En realidad, con esa ofensiva ellos pretendieron forzar los acuerdos de paz. Lo que le habían dado a sus unidades guerrilleras era entrar, pero no salir. O sea, estaba claro. Por lo tanto, ellos estaban dispuestos al máximo sacrificio, a llegar. Lo que pasa es que se les terminó la munición, las unidades empezaron a perder mucho combatientes y por último tomaron la decisión de abortar la misión. Claro que eso con el tiempo les sirvió para entrar en negociaciones de los acuerdos de paz a presión internacional, porque vino la presión internacional, es cuando todos los países amigos de El Salvador se unen y empiezan a presionar ambas partes. Vaya, luego termina la ofensiva, pues, y continúa. Bueno, recordemos que Cristiani estaba como el presidente y fue conocido como el presidente de la paz. Entonces,
el objetivo de él, el político estratégico, durante sus 5 años era lograr la paz a como diera lugar. Entonces, se entra en un diálogo de negociación. A mediados del 1990, fui seleccionado para ir a hacer mis estudios de diplomado de Estado Mayor a Venezuela. En este caso, me enviaron a las Fuerzas Armadas de Cooperación, que es la Guardia Nacional. 2 oficiales de El Salvador estaban también estudiando el diplomado de Estado Mayor en el Ejército. Ellos tuvieron contacto con Hugo Chávez, era compañero de ellos. Entonces, recuerdo que para el 92 ya yo estaba finalizando mis estudios. El 4 de febrero, si mal no recuerdo, de 1992, es conocido ese día como el 4F, ¿va? Hugo Chávez venía planificando darle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Entonces, ese día, bueno, esa promoción de Hugo Chávez, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, eran compañeros de estos oficiales salvadoreños en el diplomado de Estado Mayor. Entonces, según los libros que escriben de esa época, es que esa promoción desde capitanes estaban en contra de la corrupción de los políticos de ese entonces, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que esta promoción de Hugo Chávez Frías estaba estudiando el diplomado de Estado Mayor. Entonces, pero al mismo tiempo que estaban estudiando, ellos se reunían aparte para planificar cómo darle el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Nadie lo sabía. Todo esto se sabe pues hasta después que fracasa el golpe, porque empiezan a estudiar gente, historiadores, y empiezan el porqué de las cosas, ¿va? A filosofar. Entonces, para ellos era un secreto, pero ahí hubo un oficial, teniente coronel Arias Cárdenas, era el ideólogo de ese grupo, de esa promoción. Hugo Chávez estaba en el batallón de paracaidistas, ahí cerca de Caracas. Cuando terminan ellos el diplomado de Estado Mayor, los ponen a todos en diferentes unidades militares. Ya ellos estaban pensando de que iban a dar un golpe. Entonces, ¿cuál fue el momento de oportunidad para darle el golpe, que le iban a dar el golpe a Carlos Andrés Pérez? Fue el 4 de febrero, cuando él el 3 regresaba de allá de Davos, venía de Suiza, y entonces hay unos túneles entre Maiquetía y Caracas. En uno de esos túneles iba a ser capturado el presidente, pero la inteligencia del Estado, del ministro de Defensa, se adelantó y colocó seguridad y se fue a recibir al presidente y le dijo: señor presidente, hay rumores de que va a haber golpe de Estado. Entonces él le dijo: rumores, rumores y más rumores. Nos vemos mañana mejor en la oficina a las 7 de la mañana y haga las investigaciones esta noche y me dice quiénes son los responsables. Bueno, pero a todo esto eran como las 10 de la noche cuando él aterriza en Maiquetía, y a las 12 de la noche Hugo Chávez Frías decide en unos autobuses subir a los paracaidistas a los autobuses, embarcan con la idea de que iban a hacer unas maniobras militares que iban a comenzar de madrugada, pero llegando en Maracay, ya llegando a un lugar donde se desvía para las operaciones militares, normalmente entrenamiento, y que va para Caracas, ahí reúnen a los oficiales y les dice que van para Caracas porque hay una insurrección. O sea, siempre los lleva engañados a las tropas y a los oficiales. Ya estando en Caracas, ya les da la orden y les dice y les designa quién va a ir a la Radio Nacional, quién va a ir a Miraflores, quién va a ir, y a cada quien les da sus objetivos. Quién va a atacar con la tanqueta para entrar al Palacio Nacional. Y así inicia a medianoche, en la madrugada del 4 de febrero, el golpe de Estado. Claro, no solo en Caracas, sino que en Maracaibo,
y en varios estados de Venezuela. El de Maracaibo, el pensante, el que creó el plan, sí logró capturar al gobernador del Zulia, pero Hugo Chávez no logró su objetivo. Entonces, militarmente no logró su objetivo. Entonces, el golpe fracasa y meten preso a Hugo Chávez. Y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ahí es donde empiezan a visitarlo a él, personalidades, políticos y todo, porque ¿por qué usted pensaba hacer el golpe? Claro, él da su explicación mediática, ¿va? Incluso los generales dicen, hay que ponerlo rápido a él, porque todavía hay unidades que están combatiendo contra los leales al gobierno y los no leales al gobierno. Y en efecto, a él, en una entrevista que le hicieron, ¿va? Le dicen, ¿por qué salió bien vestido? Porque él estaba demacrado. Entonces les dijo a los generales, tienes que salir a parar el golpe. Entonces Hugo Chávez les dice, permítame un momento, ya voy a salir. Y se peina y se pone bien, el uniforme y todo. Sale con buena estampa. Y es cuando él dice un llamado a todos los insurgentes, a las tropas insurgentes, de que se rindan, ¿no? Que ya el golpe había sido un fracaso. Y dice, por ahora, dice. Entonces los periódicos del siguiente día decían, por ahora. Y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ahora, la astucia de Hugo Chávez es que volvió un golpe, una derrota militar. Con el tiempo, él la volvió en un triunfo político. Porque a raíz de eso, él se hizo mártir y todo. Luego entregó el poder Carlos Andrés Pérez, el siguiente presidente lo sacó como una amnistía. Entonces es cuando él se hace político y es cuando llega al poder a través de elecciones populares, pues. Vaya, luego analizando quién es ese personaje, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, él desde joven en su pueblo natal tenía profesores que siempre le hablaban de la izquierda. Entonces a él le llamó la atención. No, eran profesores con ideologías izquierdas. Siempre ha habido izquierda en todos los países, gente pensante de izquierda. Entonces eran tutores de él, que nunca los perdió de vista, desde teniente, capitán, mayor. Entonces estos siempre le estuvieron metiendo. Ahora, hay que recordar que Venezuela pasó dos boom del petróleo. Cuando se dieron esos boom del petróleo, allá por los 60, 70, llegó mucho dinero a las arcas del Estado. Entonces, cuando hay mucho dinero en las arcas del Estado, hasta el justo peca. Entonces se dio mucha corrupción. Entonces muchos políticos metieron la mano. Eso lo iba tomando nota, él y toda su promoción. Luego, más adelante, ellos ya eran tenientes coroneles, pero seguía con la mentalidad él, no el resto de compañeros. Él seguía con la mentalidad porque también el siguiente boom del petróleo igual pasó. Se llenó de mucho dinero a las arcas del Estado y entonces metieron su mano los políticos. Entonces eso era la justificación de él como para darle el golpe de Estado a esa clase social política de ese momento. Hay que recordar que en ese momento Carlos Andrés Pérez estaba por segunda vez como presidente. Entonces hay un dicho que dice que la primera el presidente hace lo mejor va, y fue así como se religió para otra, pero en la segunda ya iba con otro objetivo. Cuando Hugo Chávez llega al poder, comienza la transformación.
comienza a hablar de que admiraba a Fidel Castro, prácticamente oxigenó a Cuba, porque empezó a mandarle a Fidel Castro cantidad de diésel y combustible casi de gratis, pues. Bueno, incluso aquí mandó $1.000 millones Hugo Chávez en apoyo a Alba Petróleo. Entonces, la idea de él era bolivariana, o sea, expandirse por todo Sudamérica, Centroamérica, como el libertador Simón Bolívar. Entonces, por lo tanto, él mandó muchos oficiales a Europa y a Sudamérica a estudiar, a universidades, a prepararse, de la Fuerza Aérea, del Ejército, porque él en todos los ministerios tenía gente militares, en todos los ministerios, todos, con lo cual ejercía un control total, ¿va? Entonces ya ahí ya estamos hablando de militarización de un gobierno militar. Entonces así logró mantener el control de toda la población y era populista, pues eso no se puede negar. Entonces, por lo tanto, es como él se mantuvo en el poder y sus ideas izquierdistas fueron cuajando y a tal grado de que dicen que él maldijo, pues, él dice que ya se creía un dios. Entonces, una vez que hubo una gran temporal, dijo, si Dios se opone ante nosotros, también a él lo vamos a combatir, algo así. Y a los días ya apareció con cáncer. Bueno, regresé, terminé mis estudios en el 92. Ya Hugo Chávez quedó preso, pero estaba siendo visitado por líderes políticos, porque vieron en él de que por qué él hizo eso y que una vez alcanzada su libertad podría él entrar al ámbito político. ¿Qué fue lo que hizo? Una vez vino aquí al colegio a una conferencia. Andaba, ya estaba en campaña política. Y yo le pregunté, ¿y usted cómo piensa hacer su campaña? Igual Soto me dijo, así como un militar hace un plan de campaña, me dijo. Yo voy a andar por todos lados, en todos los municipios, en todos los estados, así como hablaba él, ¿va? Y así me dijo, me contestó. Y esa fue cómo llegó a ganar la presidencia. Bueno, cuando regreso de Venezuela, ya casi ascendía a teniente coronel, era mayor, ¿verdad? Entonces me presento ante el ministro de Defensa, viceministro, jefe de Estado Mayor y su jefe, dándoles parte que ya concluí mis estudios. Entonces necesitaba incorporarme aquí. Entonces tuve que presentar mi tesis de grado que hice en Venezuela. Y era la creación de una escuela de defensa nacional, que en sí era los mismos organización y todo, pensum de estudio del Colegio de Estudios Estratégicos. Era el prolegómeno del curso del Colegio de Altos Estudios Estratégicos. Entonces, recuerdo que mi general Corado era el jefe del conjunto 3 y me pidió, era 100 hojas. Yo me había limitado a 100 hojas a hacer mi tesis. Y en 72 horas leyó mi tesis y le gustó. Y me dijo, vaya, justo esto es lo que estamos necesitando en estos momentos. Llevarle esta tesis allá en el CODEN. Hay 3 oficiales que están estudiando los colegios de altos estudios de Sudamérica, Norteamérica, para crear nosotros uno acá. Que no sabemos si le vamos a poner instituto, colegio o escuela de altos estudios estratégicos. En efecto, estaba mi general, bueno, entonces eran coroneles, mi general Baquerano, mi general Calderón Hurtado, mi general Rivera Alemán, y ellos fueron pues los que escribieron acerca de la creación de la organización del Colegio de Altos Estudios Estratégicos. Con el tiempo, ya para el 93, se dio el primer curso del
del curso de altos estudios estratégicos, que se llamó curso de altos estudios estratégicos. Y luego se empezaron a dar. Actualmente, a través del Colegio de Altos Estudios Estratégicos han habido como 2.000 alumnos. Ahí la filosofía en sí de la creación era porque a finales del conflicto armado y los acuerdos de paz había que crear una atmósfera entre profesionales, civiles y militares, de izquierda, de derecha, miembros de la empresa privada, oficiales generales en retiro, activos, coroneles, y principalmente aquellos coroneles que tenían madera para poder llegar a ser comandantes de brigada. Bueno, otro sentimiento, cuando yo llego acá a El Salvador, causo alta en la Brigada Especial de Seguridad Militar, antes Guardia Nacional. Entonces, como yo venía de estudiar 2 años en el exterior, encuentro un sentimiento entre los guardias nacionales, los oficiales de los cuarteles, oficiales que estaban en la Guardia Nacional, un sentimiento como derrotista, se sentían como defraudados de que después de haber peleado 12 años de guerra, estar en una situación desventajosa en el sentido de que los 5 batallones de reacción inmediata desmovilizados. Los 3 cuerpos de seguridad desmovilizados. Entonces, el hecho de que la Fuerza Armada diera los mayores sacrificios para alcanzar la paz, desmotivó y desmoralizó a muchos oficiales, tropas, clases. Entonces yo me encargaba de levantarles la moral y decirles, miren, este es un proceso. Con el tiempo, la verdad y la justicia va a darnos la razón. Y así es como yo los convencí a ellos. Bueno, la realidad es que ya se estaba hablando de un empate militar. Y la ofensiva demostró eso. Ni ellos pudieron tomar el poder, ni nosotros los pudimos eliminar. Entonces, la teoría del empate militar fue básica para la fundamentación de los acuerdos de paz. Bueno, lo que pasa es que en ese momento los políticos estratégicos y la gente pensante de ese nivel, políticos y militares de esa época, tenían que haber vislumbrado de que ya había caído el muro de Berlín. Y ese era un gran signo. Y ellos sabían de que poco a poco Rusia no les iba a seguir dando apoyo. Entonces sí era cuestión de durar un poco más o apretar las tuercas en la negociación. O sea, no ser tan entreguista. Todo el mundo ya no aguantaba la guerra, pues. Bueno, no puedo dar comentarios similares en la actualidad, pero igual la gente estaba harta. Entonces, por eso es que se dan los acuerdos de paz. Sí, el final del conflicto armado puso a la Fuerza Armada en donde debía estar. Si comparamos las Fuerzas Armadas de Sudamérica con nosotros, pues. Entonces, donde la Fuerza Armada se dedica pues a la soberanía, cuidar el territorio nacional, la soberanía nacional y no involucrarse en aspectos de seguridad pública. Para eso estaban los cuerpos de seguridad. Entonces nace la PNC. Para mí, que la PNC tiene muchas cabezas, muchas en una sola institución, porque lo que antes era la Policía de Hacienda, lo que antes era la Guardia Nacional, y la Policía Nacional lo tenés en un solo cuerpo, pero tiene demasiadas responsabilidades que no puede desempeñar todas bien. Y por eso es que desde que los acuerdos de paz, la Fuerza Armada ha venido acompañando a la policía, porque nunca logró despegar con los propósitos del PNC, pero son acuerdos de paz. Quieras o no, trajo un periodo de paz. Bueno, como creador de los fundamentos de la escuela del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, que fue mi tesis de grado, yo sabía pues que había que estar conviviendo. Eso era una forma como una válvula de escape, de que el que piensa diferente a mí
me tendría que convencer en un colegio de altos estudios de que él tiene la razón. Entonces, para eso se creó el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, para que llegasen de la empresa privada, del gobierno, militares, civiles, ingenieros, doctores, arquitectos, pensantes, preocupados por el desarrollo y la seguridad nacional. Entonces, ese era un ámbito donde ellos se ha logrado, o sea, se han logrado más de 2.000 alumnos y todos los que han pasado por ahí, principalmente civiles, han llegado a ocupar cargos importantes dentro del gobierno. Y precisamente esa era la idea, de que esa fuera válvula de escape y no se convirtieran ellos en líderes de otra revolución o de otro grupo insurgente, de que no haya forma de que la válvula de escape se cierre y no haya apertura democrática y no hay una forma como lograr el desarrollo de la nación. Pues. O sea, para lograr el desarrollo de una nación está la seguridad nacional, los objetivos nacionales, que están bien claros en la Constitución, por los cuales hay que velar, por la educación, por la salud, seguridad alimentaria, todo eso, y es parte de ese estudio que se hace en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos. Entonces, por lo tanto, es de las cosas buenas que se dieron dentro de lo que es los acuerdos de paz. Yo me encontré con gente de izquierda y discutimos en estos cursos de altos estudios estratégicos. Iban líderes, los líderes del FMLN estuvieron en los primeros cursos. Inmediatamente termina la guerra, yo empecé a decir, bueno, ya voy a ser teniente coronel, tengo que prepararme pues para ser comandante de brigada. Entonces, por lo tanto, me empecé a preparar personalmente. Incluso comencé a estudiar administración de empresas. Con el tiempo yo llegué a ser pagador general de la Fuerza Armada. Llegué a administrar los recursos en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando en las noches, iba a la universidad. Antes la universidad militar existía. Luego fue cerrada y seguí mis estudios en la universidad, en la UMSA. Bueno, una de las falencias o que faltó en los acuerdos es que después de una guerra mucha gente queda sobada, algunos, porque el conflicto le escaló internamente. Lastimado. Entonces quedan con secuelas psicológicas graves, pero no se les dio tratamiento. Es como lo mismo los soldados que anduvieron en Vietnam, por 6 meses, 1 año, 2 años, regresan y entonces, y ahí vemos pues de que hay todo tipo de gente con perturbaciones mentales. No se hizo en El Salvador clínicas de salud mental, que eso debió haberse hecho para todos, para los civiles, para los militares, para los exmiembros del FMLN, donde fueran a pasar consulta, pues porque para tratar de que vayan ellos solventando su problema mental. No hubo eso. Bueno, también vemos de que muchos veteranos militares, soldados, los acuerdos de paz decían que les iban a dar terrenos y que les iban a dar insumos agrícolas para que ellos pudieran. Lo que se oía en esas épocas es que a los pertenecientes del FMLN les daban las mejores tierras y que oía decir que a los soldados y todo eso les daban unos barrancos. O nada. O nada, quedaran en el olvido. Entonces hubieron muchas cosas que quedaron desatendidas, que con el tiempo se dieron cuenta que tenían derecho. Eso es lo que hizo que ellos se movilizaran a las calles y quemaran llantas y todo eso. Eso es lo que se ha visto desde los acuerdos de paz hasta esta fecha, donde piden pues les dé $100 o 200 mensuales. O sea, eso sí quedó plasmado, en deuda. En deuda. Me incorporé aquí al Comando de Doctrina y Educación Militar. Me incorporé, o sea, cumplí con los requisitos de ley para poder incorporarse y ser diplomado de Estado Mayor, ¿verdad?
Aunque muchos me decían, vos tenías que haber estudiado el diplomado de Estado Mayor aquí en El Salvador. Y, bueno, pero a mí me ordenaron que fuera allá, les dije yo. Entonces ya no podía. Pero también me nació la curiosidad, bueno, me nació el interés de ser instructor militar en la escuela de infantería, en donde con el tiempo me nombraron jefe de estudio de la escuela de infantería. Ahí mismo aproveché pues para ser profesor auxiliar de la Escuela de Comando y Estado Mayor, doctor Manuel Enrique Araujo. Me gradué de profesor de Historia Militar y Estrategia. Entonces, era dentro de mis propósitos, dentro de la institución, ir logrando las mejores aptitudes para llegar a ser un coronel con muchas, digamos, habilidades como profesor militar, como miembro intelectual, pues, dentro de la institución, para darme a conocer así. Y lo logré, pues, o sea, fui instructor militar, jefe de estudio de la Escuela de Infantería, profesor militar de Historia Militar y Estrategia. Luego es que ya me empiezan a dar la pagaduría, pagador general de la Fuerza Armada. En época de transición nace la ley AFI, una ley que administra los fondos institucionales de cada ministerio. Luego me nombran director de adquisiciones y contrataciones. La ley, había que darle cumplimiento a la ley del sistema integrado de administración financiera. Y por supuesto ya te regula cómo se hacen las licitaciones y las compras. Y nosotros pasamos por ese proceso, haciendo lo que teníamos que hacer con los fondos del Estado, o sea, administrarlos bien, porque cada quien, después de estar en un puesto de ese tipo, le hacen un finiquito, y si ha habido malversación de fondos, entonces lo penalizan. Luego, con el tiempo ya me volví como, yo soy oficial de transmisiones, pero nunca estuve en transmisiones, entonces por último me pusieron como jefe de conjunto, del conjunto 6, Informática y Comunicaciones. Ese puesto estaba desempeñando y estaba estudiando en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos en enero del 2003, que se viene el terremoto. Entonces de 7.6 en enero. Y en febrero, el 3 de febrero, otro terremoto. Entonces quedamos en la lona. Quedamos en la lona. Y todas las unidades militares empiezan a ayudar a la población civil, pues porque se les habían caído las casas. Yo recuerdo aquí en San Jacinto, la mayoría de las casas eran de adobe y se cayeron, y había que ayudarle a la población civil. Y sale la Fuerza Armada a ayudar. Entonces de repente aparece en las primeras 72 horas el contingente venezolano. Venían con helicópteros, con motos, con vehículos, venían, y entonces el gobierno y la Fuerza Armada les asignó una área que estaba, era una de las áreas más pobres, pues, allá en 72 horas llegó la Fuerza Armada de Venezuela a apoyarnos, enviados por Hugo Chávez. Hugo Chávez ya era presidente, y recuerdo que el comandante de las tropas dijo, traemos órdenes del teniente coronel Hugo Chávez Frías, el presidente, tenemos día y hora de llegada, más no de salida. Entonces les dieron Comasagua. Con el tiempo ellos, la familiaridad con la población, ya le empezaron a decir, como así, como Chacarrillo, como sea, pero influencia también, Venezagua. Entonces ya empezaban también a exportar su ideología, que venía procedente de Venezuela. Pero igual, vinieron a reparar pues las escuelas, las calles, vinieron y eran autosuficientes. Ellos traían dinero, traían su comida, traían todo, excepto medios de comunicación. Cuando yo le pregunto, porque la base de operaciones estaba en la escuela militar,
y ahí tenían los helicópteros, mediante los cuales se iban y transportaban para Comasagua. Pero Comasagua no se podía entrar ni por Santa Tecla, entonces por tierra ellos andaban unas motos, y como que era motocross, ahí iban por todo eso. Entonces yo les tuve que armar el sistema de comunicaciones a ellos. Entonces, a través de esas comunicaciones nos dimos cuenta que estaban también en comunicación con los del frente. Sí. Era el gobierno del frente, ¿no? No, era de Paco Flores. Ah, sí, sí. Recuerda que Paco Flores los quiso sacar, por eso mismo, porque estaban empezando a adoctrinar a los líderes comunales. Entonces viene una vez que juramentan una directiva comunal, y eso no le gustó al gobierno. Entonces Francisco Flores dijo, bueno, ustedes han venido a ayudarnos, sí les agradecemos, pero si van a seguir con eso, mejor les damos 72 horas para que vayan. Se creó un conflicto internacional. Entonces, Relaciones Exteriores, pues, participó, y principalmente Paco Flores. Es muy parecido al caso de los cubanos médicos, ¿verdad? Sí. Igual. Sí, similar. Entonces, ayudaron. Otro pueblo que se vio favorecido por los venezolanos fue Bolívar, porque lleva el nombre del Libertador. Entonces, en la Unión repararon también clínicas, escuelas, iglesias, templos, todo eso. Bueno, luego me manda como comandante del destacamento militar número 5 en Cojutepeque. Todavía estaban los problemas del terremoto, había que ayudar a la población civil. 6 meses después me nombran comandante de la 6ª Brigada de Infantería en Usulután. El ejercicio Nuevos Horizontes estaba por venir. Cuando yo llegué en enero, el ejercicio comenzaba en febrero. Entonces me tocó la planificación, o sea, cada semana llegaba un contingente de la Guardia Nacional de Estados Unidos a participar en reconstrucción, o sea, carreteras con los ingenieros que traían ellos, a reparar carreteras, aperturar pozos o reparar los pozos que habían quedado aterrados por el terremoto, a reconstruir las escuelas que habían quedado dañadas, hacer campañas médicas. Se hicieron un total de más de 75 campañas médicas a lo largo y ancho de Usulután. Usulután había sido seleccionado por el gobierno de El Salvador y la Fuerza Armada y los americanos como el departamento, además que es el más grande de El Salvador. El granero de Oriente, pero era el más golpeado por el terremoto. Entonces, 3 meses pasamos en eso. Entonces tú veías los Hammer por todos lados, no patrullando, sino que dando apoyo a esas actividades que ellos estaban haciendo. Se vio bien beneficiado Usulután. ¿Y el plan ARCE 2005-2010? Bueno, ya eso es cuando después salgo para la 2ª Brigada de Infantería, en donde asciendo a general. Con el tiempo llegan las elecciones y Tony Saca gana las elecciones y nombra su alto mando. Entonces ahí es donde me nombra a mí como jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, luego de estar como comandante de la 2ª Brigada de Infantería en Santana, me nombran jefe de Estado Mayor. Es ahí en donde empiezo a vislumbrar qué hacer en la planificación estratégica con el ejército, con la Fuerza Armada. Recuerdo que en Sudamérica, y leía pues de que ya estaban participando en misiones de paz. Entonces ellos estaban preparando, incluso aquí Guatemala nos lleva la ventaja, allá Argentina, Chile, Bolivia, Brasil estaban participando ya en operaciones de mantenimiento de paz a nivel mundial, y nosotros no. Y nosotros dimos un ejemplo de cómo terminar una guerra en paz, o sea, con los acuerdos de paz. Y habíamos demostrado profesionalismo porque nosotros cumplimos a cabalidad los acuerdos de paz. Los cumplimos, 100%. Y de eso la ONU, pues, da fe. Bueno, los acuerdos de paz
era para el FMLN y para nosotros la Fuerza Armada y el gobierno. Claro, nacen instituciones como la Fiscalía, la PNC y todo, pero dentro de todo esto, la Fuerza Armada es la que mejor cumplió a cabalidad, letra por letra, los acuerdos de paz. Nosotros cumplimos 100% y nos ganamos el reconocimiento de la ONU. Por lo tanto, había que aprovechar ese reconocimiento del profesionalismo nuestro y había que incorporar a nuestra institución en las misiones de paz. Por eso yo propuse al ministro de Defensa la creación de una escuela de misiones de paz. Y se creó en letras, lo cual vino a darle vida 3 años después. Yo ya no estaba en la jefatura del Estado Mayor. Actualmente hay muchos oficiales desempeñándose a nivel mundial en misiones de paz. Para el 2003, ya prácticamente a finales del periodo presidencial de Francisco Flores, ya se estaba dando la invasión, no invasión, sino que la recuperación del territorio iraquí y buscar a Saddam Hussein por parte de las tropas norteamericanas. Pero ellos requerían de tropas aliadas que fueran a ayudar para la reconstrucción de Irak. Entonces vuelven los ojos sobre todos los países de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas de Latinoamérica. Estados Unidos pide a los países el apoyo a través de la ONU, y hay una resolución 1483 de la ONU donde solicita a todos los países. De esa forma El Salvador decide enviar el primer contingente en el segundo semestre del 2003. Para esa época yo era el comandante de la Segunda Brigada de Infantería y ya en 2004 yo asciendo a general. Es cuando, después que de mi ascenso a general de brigada, paso a ser jefe de Estado Mayor Conjunto. Ya las tropas estaban en Irak y ya había que irlas a visitar. El Comando Sur de los Estados Unidos daba un viaje cada 6 meses donde asistían los miembros del alto mando, iban a visitar las tropas. Recuerdo yo que cuando estaba en la Segunda Brigada de Infantería es cuando viene el cadáver de Natividad. Bueno, ya de jefe de Estado Mayor y nos vamos de civil, porque íbamos en líneas aéreas, pagada por los Estados Unidos, por supuesto, vía Estados Unidos, luego Alemania, luego llegada a Kuwait. En Kuwait, ahí nos dan todos los uniformes y armamentos para ya entrar a la zona de guerra, que es Irak. Recuerdo pues de que ahí estamos un par de días, hay un campamento Virginia en donde se nos da casco, fusiles y todo. Luego de eso, tomamos un avión desde Kuwait y para llegar al aeropuerto de Bagdad, recuerdo, hay un cono de seguridad. En ese cono de seguridad el avión tiene que empezar a hacer esto para llegar. Un nuevo dispositivo que se está tomando pues para las fuerzas multinacionales, se van a desplazar para otros sectores, entonces vamos a tener que acompañar a los de Polonia, a la división de Polonia que está. Nosotros vamos a estar bajo el mando de la división de Polonia. Las General, amenazas en el nuevo campamento son diferentes debido a las amenazas que ha recibido El Salvador. No, al contrario, ahí tenemos tropas de Ucrania, de Polonia y de otros países con los cuales vamos a compartir la zona. Y aterrizar en la pista del aeropuerto de Bagdad. Si se sale de ese cono, corre el riesgo el avión de ser alcanzado por un misil. Y ese cono de seguridad estaba custodiado pues, por las Fuerzas Aéreas y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Una de las primeras impresiones que yo tuve, que por qué estábamos haciendo eso,
Y esa fue la contestación. Luego llegamos y luego nos desplazan en helicóptero. Uno viaja rasante. Recuerdo de que veíamos los cables de electricidad en las torres de energía eléctrica a esta altura, a la altura aquí íbamos. Entonces los helicópteros, digamos como 4 helicópteros, digamos todo el continente, hacía esto y bajaba. Entonces se sentía como que era un tobogán. Entonces eso es lo que yo recuerdo. Llegamos allá a una zona donde estaban esperando los Hammer, vehículos blindados. Nos transportamos en tierra, con posibilidades de una emboscada, era zona de guerra. Logramos llegar al campamento donde estaba el batallón Cucatlán 2, recuerdo. Había pasado lo de Natividad Méndez. Entonces las tropas estaban como... Encontré y hablé con el comandante. Estaban como enconchadas, como a la defensiva, porque no quería que les pasara lo mismo. Recordad que el 4 de abril del 2004 fue una situación que marcó un antes y un después de la misión, porque como la idea era ir a ayudar a restaurar escuelas y calles y todo eso, la recuperación de Irak, más no combate, ¿verdad? Bueno, estaba clara la misión que el batallón Cucatlán llegaba pues a ayudar a la reconstrucción. En realidad fuimos asignados en un sector donde estaban los polacos y los españoles integrados dentro del esquema de organización, ¿verdad? Entonces, 12.000 kilómetros de distancia, en tierra ajena, en una misión de paz. O sea, no llegábamos de guerra, porque los que entraron fueron las tropas americanas que incursionaron y forzaron la paz, o sea, hicieron guerra. Pero habían grupos insurgentes que esos atacaban a diestra y siniestra, todos militares, sea salvadoreño, extranjero, lo que sea, porque estaban invadiendo para ellos las tierras de ellos. Remanentes, ¿verdad?, de los chiitas, remanentes del ejército de la guardia de Saddam Hussein, y estábamos expuestos, pues. Por lo tanto, los primeros contingentes tenían una característica, eran de fuerzas especiales, del Comando de Fuerzas Especiales, era la mayoría. Entonces, con el tiempo, entonces se empezó a mandar médicos, enfermeros, ingenieros, de forma tal de que se viera de que estábamos reconstruyendo el país. Y la experiencia que tuvimos aquí en la guerra de ayudar a las comunidades pobres antes, durante y después de los combates en las zonas rurales, sirvió porque se puso en práctica allá, ¿verdad? Entonces nos ganamos la mente y el corazón de la población donde estuvo destacado el batallón. Fueron 14 batallones y haciendo esas operaciones de mantenimiento de la paz. En la visita de Estado Mayor que se hace allá, claro, se toma contacto con los líderes de las comunidades. Allá hay tribus, entonces los jefes de las tribus entonces se reúnen con uno, cuáles son los proyectos, se le da a conocer, pues, por qué estamos ahí. Y pedimos, pues, que ellos también colaboren con su gente, que a veces la gente de esas tribus puede ser parte de los grupos armados, que ellos pueden conciliar ante una situación de problemática. No, la realidad que además de ser un país rico en petróleo, pero pobre con toda la población. La población era pobre. Por el extremismo religioso. Porque también, recordar, los sunitas, los chiitas, y quienes mandaban eran los de Hussein, los sunitas, que eran minoritarios, pero tenían el control de todo el país. Entonces, había pugna entre ellos. Y continuaba, pues, durante esa época. Listo, ya. Bueno, hasta que llegó el 4 del 4 del 2004, así es conocida la batalla de Anayab.
Salieron a patrullar las tropas como siempre. Había un grupo que iba a dar instrucción a los nuevos reclutas del nuevo ejército. Pero una noche antes, las fuerzas especiales americanas habían capturado un líder, que era del brazo armado del líder chiita. Entonces no les gustó, del ejército de Ahmadi, ¿va? No les gustó y empezaron a protestar porque creían que estaba en el campamento donde estaban los salvadoreños y los españoles. Entonces llegaron miles a fin de que les entregaran. Y armado. Y armados. Claro, los armados eran los terroristas que andaban ahí con ellos involucrados, comprometiendo. Las tropas que estaban afuera del campamento son las que fueron atacadas. Unas estaban en una sección que le llaman la cárcel, que era desde donde se daba instrucción, de ahí se salía a dar instrucción a las nuevas tropas. Otro grupo que venía ya para el campamento fueron atacados, entonces se da el combate. Ahí surge un héroe que es Tolosa, que es que no dejó que se llevaran el cadáver de un compañero y como ya no tenía munición, con el puñal defendió a su compañero. Natividad Méndez estaba en otro sector, en el sector de la cárcel, pero fue herido, desgraciadamente daba chaleco, pero le penetró por acá. Entonces murió porque no se llegó oportunamente a sacarlo, porque estaba... En Natividad Méndez consiste en que al verse herido y los otros compañeros no estaban heridos, les dijo, déjenme aquí, yo voy a estar combatiendo para que ustedes se replieguen. Y entonces él fue una tropa de sacrificio, así sirvió. El inicio de las operaciones, recuerda que fue el 3 en la tarde y parte de la noche, ¿verdad? Y hostigamientos en la noche con fusilería. Ya el 4 arreciaron porque como no les habían dado su líder, entonces se manifestaron y empezaron a combatir, a fin de que la idea de ellos era llegarse a tomar la base militar donde estaban los salvadoreños y los españoles, ¿va? Y había que defenderse, ¿va? Entonces, el mando de ese momento decide qué hacer, ¿va? Las tropas españolas no salieron de inmediato con los vehículos blindados, sino que tomó tiempo para llegar al rescate de los heridos y de los muertos. Los españoles hicieron un buen trabajo en cuanto al rescate porque llegaron con los blindados. Hay unos que discuten si lo hicieron oportunamente, si lo hicieron retrasado. Recordad que para tomar una decisión de este tipo, como no se sabe qué cantidad de milicias están afuera, no se sabe si se va a encontrar con 1000, 2000 o 3000 y si van a salir y van a ser emboscados. Lo cierto es que los españoles tomaron otra ruta para llegar a donde estaban los heridos. No se fue por donde estaba la mayoría de los insurgentes. Y se logró hacer los rescates con el tiempo. Ahora, hubo un oficial que tomó la decisión por él propio que venía, que fue al rescate también de su compañero. El comandante de ese momento es el que decide si enviar o no. Parece ser de que lo pensó mucho y muchos dicen de que él no mandó las tropas oportunamente. ¿Qué tal eso? Sí, bueno, ese día se ven involucrados todas las tropas, polacos, los contingentes no solo eran salvadoreños, habían hondureños, habían de República Dominicana, habían nicaragüenses, todos los que estaban en ese momento ahí combatieron, pues, a su manera, ¿va? Y de acuerdo a sus capacidades logísticas. Pero sí, en la mayoría ahí se vio combatiendo a salvadoreños bien involucrados en el combate, los españoles con sus vehículos blindados que llegaron al rescate. Cuando veníamos de regreso pasamos por el Estado Mayor que tienen ahí en Virginia, tuvimos contacto con unos generales
y nos explicaron, pues, ahí están las pantallas donde desde ahí estaban pudiendo ver desde los satélites cómo se estaban desarrollando. Entonces dije que las tropas salvadoreñas se movían al estilo Segunda Guerra Mundial, de fuego y movimiento, para llegar al rescate de sus compañeros hasta que lo hicieron. Y así fue que pusieron en desbandada a los terroristas, a los insurgentes, lo cual pues fue novedad, noticia y todo entre todas las tropas, ¿va? Que lo lograron hacer. O sea que, claro, nosotros teníamos la experiencia de combate de 12 años de guerra y por lo tanto no era nuevo para nosotros estar en combate. Y volver a vivir esas emociones del combate, entonces te revive y pone en práctica toda tu experiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Que las tropas salvadoreñas combatieron con agallas y lo hicieron bien. Pero lo que pasa es que hay un momento en donde se termina la munición de estos que fueron a apoyar. Entonces el cabo Tolosa se quedó sin munición y sus compañeros, y había un compañero herido y ya venían unos en arrastre de los insurgentes a recuperar el fusil, el equipo y, si es posible, llevarse el cadáver, porque ellos es como un trofeo tener un cadáver. Entonces Tolosa salió con el cuchillo a defender al compañero que estaba. Esa acción de valentía y heroísmo sonó por toda la zona de guerra, de que la acción heroica del cabo Tolosa. Entonces fue felicitado por los norteamericanos a tal grado de que ese cuchillo que él usó, entonces hubo una fábrica en Estados Unidos que creó el cuchillo que se llama Tolosa en honor a él. Bueno, así pasaron 14 contingentes, movieron a Diguanía, a Nayaf, entonces dejaron un buen concepto las tropas. Fuimos los últimos en salir de todos los centroamericanos y del Caribe que llegaron. Incluso los españoles se salieron antes que nosotros porque el presidente en su campaña dijo que iba a sacar las tropas de Irak. Entonces, por lo tanto, no se salieron porque estaban combatiendo en Nayaf, como muchos pueden decir, sino que las tropas españolas salieron por un orden del presidente porque había sido prácticamente parte de las elecciones. Bueno, a partir de ese momento se empieza a recibir de parte de la Organización de las Naciones Unidas más invitaciones a participar con misiones de paz en Sudáfrica, en el Líbano. Entonces es un reconocimiento a la labor profesional de nuestros oficiales. En Estados Unidos se logró el TPS para miles de salvadoreños que hasta el momento todavía están gozando del TPS. Se han logrado ellos incorporar al sector productivo de los Estados Unidos. Ese momento, la gente salvadoreña en Estados Unidos era bien vista, o sea, más que todo por los militares y retirados, veteranos militares, como quien dice, porque esa acción de Nayaf dio a conocer la valentía del soldado salvadoreño. Y ellos estaban muy contentos de tener salvadoreños a la par de los soldados americanos. Combatiendo, decían ellos, pero no, nosotros sabíamos que la misión era reconstrucción. El alto mando me designó a mí como representante de la Fuerza Armada en la zona, en la Segunda Brigada de Infantería, que fuera al cantón Guaymango, donde está la familia de Natividad Méndez. Y en efecto nos desplazamos por tierra y allá llegó el helicóptero con el féretro. Entonces, como era un soldado héroe que murió pues, cumpliendo una misión internacional, entonces en ese momento lo único que se me ocurrió es ayudarles a todos para, como líder militar, pues demostrarles pues que humildemente nosotros también estábamos con la familia. Entonces fue espontáneo. El fotógrafo fue el que captó justo ese momento y aparece un helicóptero atrás
y se ve como una escena de película. En realidad la foto es histórica, más no sabía pues que con el tiempo esa foto iba a demostrar pues ahí que nosotros los oficiales tenemos compasión por nuestros subordinados, ¿verdad? Y ese es en realidad el fondo. Sí, toda la población estaba con la familia del soldado Natividad Méndez, ¿verdad? Y nosotros también, pues ahí acompañando a su familia, pues, porque sabemos de que fue alguien que lo despidieron antes de irse y que estaba llegando el féretro, ¿verdad? Entonces estábamos acompañando en su dolor a toda la familia, toda la gente del cantón estaba ahí acompañando también a la familia y eso. Siempre tengo entendido de que esta gente, como sea, hay que ayudarle, ¿verdad? El gobierno, la Fuerza Armada, porque fue un héroe que murió por una causa noble y justa, que fue la reconstrucción de Irak. ¿Qué pasó? Bueno, en su momento se le dio todo el apoyo a la familia, ¿verdad? Ahora, hasta un monumento tengo entendido que se le hizo, el héroe de Huaymango, y deberá de ser así año con año, pues celebrarle, pues, no sé si se lo celebran, lo que sí tengo entendido que la familia de él es gente humilde y pobre y necesita ayuda todo el tiempo.